¿cuántos años conoces al Señor? Son dos cosas muy distintas. Se supone que el ideal sería que cada año que nosotros estamos en el Evangelio, conocemos al Señor. Pero no siempre funciona así. Por eso Job, al final de muchas dificultades, se suponía que él conocía al Señor. Y por eso declaró, después de superar varias dificultades, después que Dios trató con él, después que Dios lo confrontó, él dijo esa declaración: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te conozco y me arrepiento del polvo. Porque Job se dio cuenta que no conocía a Dios lo suficiente. Le faltaba mucho por conocer a Dios. Igual nos puede pasar a nosotros. Podemos tener muchos años en el Evangelio, pero no conocemos mucho acerca de Dios. Y esta noche quiero ayudarles con este mensaje, con este tema. Porque es obvio que el conocimiento más elevado que nosotros podemos alcanzar es el conocimiento de Dios. Ahora, hace muchos siglos, los reformadores acuñaron un término en latín, corandeo, o corandeo, que significa estar cara a cara con Dios. Y ese término luego reflejó una declaración teológica. Corandeus es vivir en la presencia de Dios y para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios y para la gloria de Dios. Se supone que nosotros deberíamos estar viviendo así como cristianos. ¿Sí o no? Muchas veces no sucede así. ¿Por qué no sucede así? Porque no conocemos lo suficiente al Señor. Hay tres cosas que quiero compartir esta noche. Uno, el conocimiento de Dios. Dos, los beneficios de Dios. Y tres, las consecuencias de no conocer suficiente a Dios. Y lo primero que se me ocurre es invitarlos a buscar en Romanos 12, versículo 2. Porque el conocimiento de Dios implica conocer su voluntad. ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la manera en que Él quiere que yo viva? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la forma en que yo deba tomar mis decisiones en la vida que van a marcar mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? El apóstol Pablo nos ayuda, Romanos 12, versículo 2. Empezamos con ese pasaje. Esta noche no vamos a predicar expositivamente, sino temáticamente, y vamos a mirar este pasaje, y ustedes lo conocen algunos. Dice: no se conformen a este siglo. Podemos decir, no podemos conformarnos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conocimiento de Dios implica el conocimiento de su voluntad. Y esto significa, según Romanos 12:2, que yo debo constantemente renovar mi mente. Tú tienes que constantemente renovar tu mente por medio de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, ¿qué se refleja? El pensamiento, la voluntad de Dios. Y esta renovación de mi mente implica, por supuesto, la renovación de mi entendimiento por la palabra. Cuando yo renuevo mi entendimiento por la palabra de Dios,
una de las primeras acciones que voy a recibir es que mi voluntad comienza a ser transformada. Porque uno es lo que uno piensa, no puede ser de otra manera. Uno puede tratar de mostrar una cosa, pero al final uno va a mostrar lo que uno es por lo que uno piensa. Y por eso nosotros, cuando la palabra de Dios transforma nuestro entendimiento comienza ¿a qué? A transformar nuestra voluntad. Y nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios. ¿Lo puede ver? Transformas tu entendimiento por la palabra, tu entendimiento renovado, ¿qué hace? Transforma tu voluntad. ¿Y tu voluntad qué hace? Se alinea con la voluntad de Dios. Por eso Pablo asegura que esa es la manera en que el cristiano debe conocer la voluntad de Dios, porque renovando su mente llega a esto, a comprender que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Número 1. Ahora, yo no estoy hablando, quiero que me entienda esta noche, yo no estoy hablando de un entendimiento intelectual. Yo no estoy hablando de una renovación del conocimiento intelectual. Como por ejemplo, si me preguntan ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y yo inmediatamente respondo 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento y, ¿lo saben? 39 en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Yo no estoy hablando de esa renovación de un entendimiento intelectual. Yo estoy hablando de un entendimiento divino, de un entendimiento espiritual. ¿Quién es Dios realmente para mí cuando leo las Escrituras? ¿Cómo se muestra Él allí? ¿Cómo refleja su carácter? ¿Cómo refleja sus atributos? De eso se trata. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque usted lo sabe. Muchos creyentes hoy en día tienen ¿qué? Conocimiento de la Biblia. Conocimiento a nivel ¿qué? Intelectual. Pero ese conocimiento no es un conocimiento de entendimiento espiritual divino. Porque lo sabemos. Porque su vida no está siendo ¿qué? Transformada. No podemos ser una Biblia andante. Conocimiento intelectual. Necesitamos un conocimiento divino, espiritual, de quién es Dios. Amén. Y hay 3 cosas que tienes que aprender a distinguir esta noche. Presta atención. Conocimiento, entendimiento, sabiduría divina. Conocimiento, entendimiento, sabiduría divina. Conocimiento. ¿Qué es el conocimiento en sí? Es tener los hechos. Conozco el hecho. ¿Cuál es el hecho? Dios existe. Dios es. Pregúntale a cualquiera en la calle, si cree en Dios. ¿Qué te va a decir? Sí creo. ¿Y por qué cree? Porque él cree que Dios existe. Aunque no tenga una idea de quién es Dios, dice, creo que Dios existe. Eso es conocimiento, tener el hecho. Dios existe, Dios es. Ahora, ¿qué es entendimiento? Entendimiento es comprender qué significa ese hecho para mí. Cómo ese hecho está marcando mi vida. Cómo ese hecho está transformando mi manera de ver la vida. Entonces eso es entendimiento. Y aquí viene esto. Tomo el hecho y comienzo a reflexionar. ¿Estoy viviendo o no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Entendimiento. Pero muchos podemos tener el conocimiento. Otros podemos alcanzar el entendimiento. Finalmente, ¿qué necesito? Sabiduría divina.
Porque la sabiduría, presta atención, la sabiduría es, tengo el conocimiento, entiendo lo que demanda este conocimiento y lo aplico a mi forma de vivir, a mi corazón. Amén. Entonces, cuando decimos alguien está viviendo conforme a la sabiduría de Dios, no es porque es creyente solamente, es porque está aplicando el conocimiento a su vida, a la manera de ver la vida, identificar la vida y saber quién es Él. Y entonces aquí surgen las preguntas acerca de nosotros. Cuando enfrentamos situaciones, cuando no sabemos qué hacer, entonces la pregunta, ¿es esto la voluntad de Dios para mí o sobre mí? Entonces puedo decir, sí lo sé, o no lo sé. Sé que esa no es la voluntad de Dios para mí. O sí sé que es la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué? Porque lo conozco. Porque sé quién es Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque voy a su palabra y en su palabra he aprendido a conocerlo. Amén. Es increíble la cantidad de cristianos que llegan a cierto nivel de años en el Evangelio y todavía se están preguntando algo. ¿Es esta la voluntad de Dios para mí? Hermano, ¿has ido a la Biblia? ¿Quieres conocer a Dios? Ve a la palabra de Dios en oración. No lo busque de manera intelectual, búscalo en oración. Amén. Allí, en oración. Y desafío. Yo necesito desarrollar una comprensión del Evangelio. Eso marca todo. Cuando yo tengo una comprensión del Evangelio, yo comienzo a conocer quién es Dios. ¿Qué demanda Él de mí? ¿Qué espera Él de mí? Y esos asuntos se internalizan en mi vida. Y eso me lleva a comprender cuál es la voluntad de Dios, identificar los asuntos que no son de Dios y los asuntos que son del Señor. Amén. Ahora, número 2, beneficios de conocer a Dios. Y una pregunta retórica, ¿habrá algún beneficio en conocer a Dios? Por supuesto que sí. Primer beneficio, usted es salvo. ¿Cómo lo sabe? Porque un día tomaste la decisión de venir a Cristo. Amén. Que sabe, el que sabe que Cristo perdonó sus pecados. Entonces ese es un beneficio grande que Dios nos ha dado. Y a partir de ese beneficio hay cosas fundamentales acerca de otros beneficios, por lo cual es importante el conocimiento de Dios. Un beneficio importante, entendimiento de la vida. Cuando tú conoces a Dios, tienes un entendimiento de la vida. Busque conmigo Proverbios 9, 9 al 11. Dice la palabra del Señor, Proverbios 9, 9 al 11. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Puede voltear y va a decir lo mismo. El principio de la sabiduría empieza con el temor del Señor, conociendo al Señor. Ahí empieza el principio de la sabiduría. Y luego agrega el proverbista aquí, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es esto? Sabiduría para entender la vida. Cuando conozco al Señor, tengo entendimiento de quién soy yo, de la realidad y cómo puedo vivir la vida. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Otro beneficio es que cuando tú conoces más al Señor,
cultivas confianza en Dios. Cuando conoces más al Señor, estoy seguro como pastor, es porque tú has visto a Dios actuar en una experiencia que te ha marcado. El Salmo 9, verso 10, nos dice lo siguiente, para reforzar esa idea que acabo de señalar. Dice Salmo 9, 10. El salmista dice, en ti confiarán, ¿quiénes? Los que te conocen. En ti confiarán, ¿quiénes? Los que te conocen. ¿Por qué? Porque ellos han visto a Dios actuar en su vida. ¿Cómo lo sabemos? El salmista completa el pensamiento diciendo, por cuanto tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermano, esto es importantísimo. Mientras más conozco al Señor, más puedo confiar plenamente en lo que Dios va a hacer. ¿Por qué muchos cristianos desfallecen y se desalientan? Porque no están conociendo lo suficiente a Dios por medio de su palabra. Estamos entretenidos en nuestras cosas, pero no estamos conociendo al Señor en oración, yendo a la mente de Dios que está aquí reflejada en su palabra. La confianza que tú adquieres en Dios viene por esto, porque aprendes a verlo en las dificultades, porque Dios te ha sostenido en las pruebas, porque Dios te ha librado de alguna situación. Entonces, con toda confianza puedes decir, en la próxima situación que te toca vivir, el Señor no me va a desamparar, porque he aprendido a conocerlo en medio de las dificultades. ¿Estamos claros en eso? Ahora, ¿por qué nos angustiamos entonces? Porque no lo estamos conociendo, mis hermanos. ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué dudamos? Porque no lo estamos conociendo. Yo sé por experiencia que cuando has visto a Dios actuar en una situación, para la próxima situación similar a esa o superior o parecida a esa, tú vas a decir, si este Dios que me ha sostenido, que estuvo conmigo en esa dificultad, tengo la firmeza, tengo la seguridad que no será menos que en esta situación. Y eso que te va a dar, te va a dar paz. Te va a dar paz. Amén. Ahora, otro beneficio, y este es importantísimo esta noche. Tiene que ver contigo, conmigo, con lo que estamos viviendo, la situación, la crisis, todo eso. No pierdas de vista esto. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Solamente quiero tomar una parte, porque tiene también otra parte que tiene con implicaciones escatológicas. La voy a dejar a un lado, la primera parte. Daniel 11:32 dice, con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto. Esa parte no la voy a tocar. Tiene una connotación escatológica. Me voy a ir a esta segunda parte que sirve para esta noche. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tremendo. ¿Quién actúa y quién se esfuerza en medio de una dificultad? Aquel que sabe quién es Dios. Se lo voy a poner de otra manera para que lo entienda mejor. Y esta vez de manera más personalizada. El cristiano que conoce a su Dios se
esforzará y actuará. Actúa en fe, se esfuerza en fe, camina en fe. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios. De manera negativa ahora, el cristiano, y esto es importante para los jóvenes esta noche, los adultos también, el cristiano que no conoce a su Dios, no estoy hablando de salvación, no es eso. El cristiano que no conoce a su Dios, ni se va a esforzar, ni va a actuar. Se va a qué? A desalentar. Y se va a paralizar. Todo tiene que ver con quién es Dios. Si conoces y estás conociendo suficiente a Dios, no importa lo que está sucediendo a tu alrededor, tú te vas a esforzar y tú vas a actuar positivamente porque tú sabes quién es tu Dios. Entonces a veces las personas, ¿verdad? Mira, pero tú puedes hacerlo. No, querer. ¿Por qué? Tú no conoces al Señor Dios. Tienes que aprender a desafiarte, a conocer a Dios. Porque si no, hermano, tú te vas a desalentar y por ende, tú no vas a actuar. Muchos de nosotros pudiéramos estar experimentando eso. No nos estamos esforzando lo suficiente y por tanto no vamos a actuar. Y podemos tener muchos argumentos. La crisis del país, la situación social, la violencia, la economía. Yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Está Dios sorprendido por la crisis de este país? ¿Está Dios sorprendido por la situación económica, social de este país? ¿Está Dios preocupado? ¿Dios no duerme por lo que está sucediendo en esta nación? Por supuesto que no. Él tiene el control. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Conocerlo a Él. Uno de los jóvenes me hizo una pregunta el día sábado acerca de esto y le dije, en la medida que tú conoces más a Dios, tú te vas a esforzar y tú vas a actuar. En la medida que no lo conoces, te vas a desalentar y te vas a paralizar. Por esto es clave esta noche entender esto. Porque cuando tú comienzas a conocer quién es tu Dios, por supuesto, tú te encuentras en esta situación. La vida cristiana es demandante, claro que es demandante. La vida cristiana asume compromiso, claro, la vida cristiana asume constancia, fidelidad. Todo eso no lo podemos discutir, es una realidad. El pastor David King decía, vivir la vida cristiana es difícil, altamente difícil. Y luego agregaba, para eso tú necesitas conocer a Dios y depender del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué estaba hablando David King? Estaba hablando de que esta vida es una vida que va más allá de todo esfuerzo humano. Tú no puedes vivir la vida cristiana por tu esfuerzo humano. Usted va a desfallecer. Por eso Daniel asegura esta realidad. El pueblo, el cristiano, lo estoy parafraseando, que conoce a su Dios, se va a esforzar y va a actuar. Y va a decir, sí es posible en el nombre de Cristo. Sí es posible en el nombre de Jesús. Este es mi Dios. Oigan, cuanto más conoces a Dios, no solo dependerás más de Él, confianza, sino que tendrás, aquí viene la clave, aquí está el asunto de la crisis. Cuando más conozco a Dios, tendré la fortaleza espiritual para enfrentar los retos de la vida. Aleluya.
¿Qué significa eso? Tendré una disposición espiritual en mí y también tendré la capacidad de actuar activamente ante esa crisis, ante ese desafío, porque conozco quién es mi Dios. Aleluya. ¿Lo dejamos allí? No creo. Número 3. Consecuencias del no conocer lo suficiente a Dios. Primera consecuencia, y la fundamental, falta de temor. Proverbios 9:10 que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si no conozco a Dios como cristiano, a lo largo de la vida cristiana, pierdo el temor a Dios. Otra consecuencia, falta de confianza en Dios. ¿Por qué el salmista en el Salmo 9:10 nos dice que Él está seguro, que Él está tranquilo? Porque Él sabía cómo actúa Dios. Es obvio, Él lo conocía. Solo quien conoce a Dios comprende cómo Él actúa y, por supuesto, puede confiar en Él. Tercera consecuencia, una visión incorrecta del pecado. Claro, al no conocer a Dios, pierdo de vista el temor a Dios. ¿Y qué crees que va a ocurrir con mi visión del pecado? Una visión incorrecta del pecado. Por tanto, una visión incorrecta de Dios, una visión incorrecta de la vida, porque he perdido de vista quién soy yo ante Dios. Y Pablo exhorta a los corintios a examinarse. ¿Sabe cuál era el gran problema de la iglesia de los corintios, mis hermanos? De los corintios. No conocían suficiente a Dios. Tenían dones, sí, tenían talento, maravilloso, pero no conocían a Dios. Y no lo estoy inventando. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:34. No quiero que usted piense que estoy exagerando. Una iglesia que no conocía a Dios, ¿cómo es eso? No puede ser. 1 Corintios 15:34. Pablo le dice en esta primera carta, velen debidamente. Eso implica conocer a Dios. Y no pequen, porque algunos de ustedes, ¿qué pasa? No conocen a Dios. Y le está hablando a la iglesia. Y Pablo lo dice con preocupación, para vergüenza de ustedes los digo. Ustedes no conocen a su Dios. Y cuando escribe la segunda carta, vea esto, al final, capítulo 13, segunda carta de Corintios, versículo 5. Examínense ustedes si están en la fe. Como queriendo decir, ¿conocen ustedes a Dios? Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes. Parece que Pablo está apuntando a esto, ¿no? Ustedes no conocen suficiente a Cristo. Y luego dice, mas espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados. Pablo está diciendo, algunos de ustedes no conocen al Señor, pero yo he aprendido ¿a qué? A conocer al Señor. Espero que ustedes vean la diferencia. No les está hablando uno que no conoce al Señor, está hablando uno que sí conoce al Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Este es el hombre que un día el Señor Jesucristo dijo, este es instrumento escogido para predicar el Evangelio, porque yo le voy a enseñar a él lo que es sufrir por mí, conocimiento. Yo le voy a enseñar a este Pablo quién soy yo. Y luego Pablo dice, he aprendido a estar contento. En todo y por todo he sido enseñado.
En resumen, conozco a Dios. Conclusiones, mis hermanos. Necesitamos, por supuesto, conocer a Dios. El conocimiento que tú y yo necesitamos es conocer a Dios, no intelectualmente, sino su persona, en su palabra. Número 2, este conocimiento de Dios te ayudará a comprender la vida, porque aprendes a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Número 3, el conocimiento de Dios te concede ¿qué? La disposición y la fortaleza espiritual para enfrentar con una mayor capacidad y actúas ante los retos y los desafíos que te va a presentar o te está presentando la vida. Y número 4, finalmente, las consecuencias de no conocer a Dios son desastrosas. Una vida que vive una visión deformada de la verdadera vida que Dios quiere que viva. Una constante inseguridad que viene de ¿qué? De una falta de confianza. ¿Que viene de qué? Porque no estás conociendo lo suficiente al Señor. ¿De dónde vienen nuestras inseguridades, nuestros temores? No solo de la falta de fe, sino porque no estoy conociendo suficiente al Señor. De allí viene. Job se ufanaba de conocer a Dios. Yo no creo solamente que Job es un libro que habla del sufrimiento. Yo creo que Job se trata de un libro que habla de un Dios que conocemos y aprendemos a conocer en medio del sufrimiento. Cuando proyectaban el cántico que se cantaba, hay belleza en el dolor. No es que el dolor es bello. No hay sentido en eso. Nadie quiere dolor. La belleza en el dolor, la belleza en una crisis, la belleza en una enfermedad, la belleza cuando estás a punto de morir, es porque has visto al Señor. Es porque sabes que Él está allí. Entonces en eso sí hay belleza. Hay belleza en eso. El Señor está allí, en medio de esa situación. Y puedes tener paz. Todo se puede derrumbar, menos Dios. Y eso da seguridad a la vida cristiana ante cualquier situación. Oremos al Señor. ¿Qué quiere, hermano? Que el Señor